Hola queridos hermanos, buenos días. Seguramente nos habrá pasado en algunas situaciones sentirnos decepcionados, desilusionados, tristes, amargados. ¿A quién no les ha pasado tener esas sensaciones? Y bueno, este evangelio que hoy la liturgia nos presenta son estas dos situaciones que presentaban, por cierto, estos discípulos que iban caminando con el semblante triste, como dice la palabra, dirigiéndose a su antiguo lugar, a su antiguo poblado, pero también ahí va como indicando su antigua vida. Los discípulos de Emaús lo conocemos. Emaús era un lugar muy cercano a Jerusalén, en la distancia, apenas unos 10 kilómetros. No había que recorrer mucho para poder llegar al lugar. Entonces sucede esta situación. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el 35. Ese día de la resurrección, el día que Jesús había resucitado, el mismo día, domingo, dos de los discípulos habían ido a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban de lo que había ocurrido, de toda esta situación, dolor, triste, tensión, que todo lo que hemos contemplado en esta Semana Santa. Y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Vemos aquí entonces esta situación muchas veces, como veíamos ayer en esa aparición a María. Hay algo que les está impidiendo reconocer. Es una nueva experiencia de estar con el Señor, no con el Señor histórico, el que ya había estado con ellos compartiendo la vida, en fin, es algo nuevo, distinto. Pero aquí también podríamos decir que la tristeza, la congoja, la desazón, también nos está impidiendo reconocerle al Señor. Por eso, cuando mismo Jesús le pregunta, se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le preguntó: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó Jesús, ¿no? Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que sea condenado a muerte y lo crucificaron. Fíjense cómo ellos como le relatan todo lo que había acontecido. Y Jesús los escuchaba atentamente. Pero luego de que Jesús los escuche y cómo habían sucedido, incluso algunos ya le habían dicho que ya no está, que ha resucitado, pero todavía ellos no podían entender ni reconocer esto. Por eso dice: algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús allí interviene ahora de una manera nueva. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que habían anunciado los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y luego les hace como una catequesis, un resumen de todo lo que debía acontecer. Entonces les explica las Escrituras. Cuando llegaron al lugar donde iban, a ese pueblo, Jesús hizo como el ademán de seguir adelante. Pero ya como era tarde, los discípulos le dicen: quédate, ya es tarde. Nosotros es como que lo estaban invitando. Entonces Jesús se quedó con ellos. Y estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Y en ese momento se pusieron de regreso a Jerusalén. Por eso, hay muchas cosas que aquí podemos entender. La tristeza impide verle a Jesús. E incluso hasta escuchando las Escrituras, algo empezó a cambiar en ellos, pero no era suficiente. Solo pudieron comprender cuando estuvieron con Jesús en la mesa y partieron el pan, que significa para nosotros la Eucaristía. Por eso en cada misa se proclama la palabra,
se comparte la Eucaristía y ahí lo podemos reconocer y compartir a los demás como hicieron los discípulos. Por eso te animás también a que puedas ser un buen discípulo y compartir la alegría de lo que Jesús hizo en tu vida y anunciar lo que está vivo, que no ha muerto. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.